Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? Este es Frankie Moro, bienvenidos. Así que estás buscando una moto de segunda. Bueno, en este video te voy a hablar sobre las motos de segunda y todo lo que necesitas saber. Estamos haciendo este video en colaboración con Blitz Rider. Así que al final de este video asegúrate de pasarte por el video que tengo en la descripción. Motovlogs todos los domingos a las 4 p.m. Ahora considera suscribirte a este canal, ya que nuestra pasión son las motos y realmente yo quiero compartir esta pasión contigo. Ahora en este video vas a poder encontrar información sobre motos de segunda en general, si son buenas, si son malas, cuándo comprar una moto de primera mano y cuándo comprar una de segunda mano, cómo saber si tu moto de segunda o si la moto de segunda que estás viendo vale la pena, una pequeña guía de cosas importantes que hay que prestarles atención a una moto de segunda o cuando estás viendo la moto, preguntas básicas que deberíamos de hacerle al dueño de la moto, recomendaciones y cosas importantes referente a lo que dice la actitud y la imagen del dueño de la moto, tácticas de negociación para comprar motos de segunda mano, qué hacerle a tu moto después que la compras, si aprender mecánica o hablar un poquito más si tal vez te puedes conseguir un mecánico, recomendaciones y consejos adicionales. Así que bueno, mira todo este video, que toda esta información debe ser muy importante para ti y comencemos. Bueno chicos, obviamente estás buscando una moto de segunda. Tal vez es tu primera moto o puede ser que seas como yo. Y bueno, las motos de segunda o una moto usada obviamente es una motocicleta que pudiera ser una muy buena opción para ahorrarte bastante dinero y a la misma vez disfrutar de este tipo de vehículo. Normalmente recomendaría siempre comprar motos de segunda. Todos mis motos han sido motos de segunda mano. Realmente no tengo dinero y mis padres odian que yo monte moto y nunca les ha gustado la idea, incluso menos que maneje a que tenga una moto. Así que yo compro de segunda siempre. Mira, esta y muchas otras más han sido motos que yo solamente he comprado de segunda y nunca me he comprado una moto de primera mano. Ahora, si son buenas o son malas. Bueno, mira, las motos de segunda pueden ser muy buenas o te pueden salir muy mal. Ya que yo he comprado por lo menos más de 10 motos de segunda, te voy a dar más o menos una idea de qué deberías de tener en mente. Obviamente quiero que tengas toda esta información para que puedas conseguir una buena moto y a un buen precio. Cuándo comprar una moto de primera mano y cuándo comprar una moto de segunda mano. Mira, realmente diría que solamente compres una moto de primera si la moto es extremadamente nueva o si la pides a través de la agencia para que te la traigan a tu país. Realmente no creo que todos nos sobra el dinero para comprar cualquier moto que se nos antoja. Ahora, si tienes todo el dinero del mundo, probablemente este video no es para ti, así que no sé cómo llegaste a ver este video. ¿Cuándo realmente comprar una moto de segunda? Bueno, es fácil, cuando la moto que realmente quieres está a una fracción del costo. ¿Cómo saber si una moto de segunda vale la pena? Bueno, hay varias cosas que uno debe de tener en cuenta. El precio, el año, cómo es el dueño, ya que asimismo él cuida de la moto, así que presta la atención a la personalidad del dueño, que también es muy importante. Diría que evites comprar motos de segunda que son más de 10 a 13 años de edad. Al menos de que sepas de mecánica y realmente esa es la moto que te quieres conseguir. O también puede ser que no te moleste invertirle un poco para mejorar la condición de la moto. Obviamente hay una razón de venta
Y creo que esto es muy importante y es lo primero que tienes que averiguar, el por qué se está vendiendo la moto. Aquí tengo algo muy importante para ustedes y es más o menos como una guía de qué cosas prestarle atención cuando estés viendo una moto de segunda. Esta debería de ser una lista de las cosas que deberías de ver, así que posiblemente apunta esto en algún lado. Que el nivel de aceite esté bien, que los sellos de la suspensión delantera estén bien. Esto lo puedes ver, puedes pasarle el dedo para ver si encuentras aceite debajo del sello de la suspensión delantera. Fíjate, y esto es muy importante, fíjate que el tanque de la gasolina no tenga ningún óxido. Ok, ¿qué vas a hacer? Abres la tapa de la gasolina del tanque, metes el dedo y le das vuelta a ver si encuentras óxido. Si la moto es inyección, la moto debe de prender en la primera o en el segundo intento cuando aprietas el botón de start o de encendido. Y escucha la moto, muy importante, que no haya cambios abruptos en las revoluciones cuando la moto está sin acelerar. Y cuando la aceleras, asegúrate de que no se escuche ningún tipo de falta de potencia. Este sonido tiene que ser como si hubiera salido de una película, realmente. Tiene que ser perfecto. Ahora, si la moto es carburada, puede ser que demore de 1 a 5 intentos con el shock puesto, ya que obviamente las motos de carburación a veces son un dolor de cabeza. Pero bueno, seguimos. Preguntas básicas que deberías de hacerle al dueño de la moto. Creo que es muy importante preguntarle cosas al dueño, más que todo de una manera estratégica, si es posible. Dentro de estas preguntas también intenta ver cómo reacciona el dueño para que más o menos puedas tener como una evaluación. Pregunta número 1, ¿por qué estás vendiendo la moto? Obviamente hemos escuchado millones de veces que se van de viaje y esto es paja, esto es mentira. Obviamente es que quieren vender la moto rápido. Pregunta 2. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la moto? Muy importante esta pregunta. Esto te dice si la moto se está usando regularmente. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste mantenimiento a la moto? También muy importante, obviamente todas las preguntas que están aquí son muy importantes. ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaste las llantas? Y si le has hecho algún ajuste de válvulas. Por otro lado, también queremos hacerle un par de preguntas que tienen que ver con la legalidad de la moto. Si la moto está a tu nombre, al nombre del dueño, y si todos los papeles están en orden para lo que es el traspaso, y si no tienes ninguna multas o deudas o algo así por el estilo. Si notas que el dueño evade la pregunta, ten cuidado, esta es una persona que no está siendo honesta. Esto significa que está escondiendo algo y no le importa nada contigo ni con la moto. Como buen vendedor, uno es responsable de informar todo lo que tiene una moto o si la moto está en una buena condición para que no sea un peligro en la calle para el usuario o para los demás. Ok, esta siguiente son las recomendaciones y cosas importantes referente a lo que dice la actitud y la imagen del dueño de la moto. Muy importante es ver cómo actúa y la personalidad del dueño. Así como te trata a ti, así mismo trató a la moto. Si no quiere vender la moto o bajarle el precio tanto, posiblemente valora mucho su moto y te puedo garantizar que en la mayoría de los casos es una persona
que le ha dado un cariño muy especial a ese vehículo. Por otro lado, el trato también puede decir mucho sobre esta persona, y si sientes un roce o una mala espina, es mejor terminar relaciones y no comprar esta moto y simplemente ver otra. Por otro lado, no caigas en comprar una moto porque el dueño está apurado en venderla. Eso de que hay otra persona interesada y posiblemente es paja o táctica para crearte un sentido de urgencia. Debes evitar caer en este ciclo de sentimiento, ya que estarías en la estrategia de venta del vendedor y no en la tuya, y obviamente esto no es lo que queremos. A continuación tengo las tácticas de negociación para comprar motos de segunda mano. Estos son solamente ideas generales que yo he aprendido a utilizar, o en muchos casos no utilizarlas. Pero bueno, quiero que veas esto y después trata de aplicarlo a ti. Ok, las tácticas de negociación. Primero, lo más obvio, siempre trata de bajar el precio. Después que la ves y le hiciste todas las preguntas que te dije que preguntaras, por cada pregunta le puedes bajar el precio. Ahora, si la moto tiene demasiado tiempo parada y la moto no prende, evita comprar esta moto. No es bueno comprar motos que no le dan uso. Me refiero a motos que tienen más de un año sin usar. Que un mes sin usar, eso no está mal. Si sientas que el vendedor tiene urgencia en vender, como en estos casos, tal vez necesidad económica, le entró miedo, puede ser que tuvo un accidente o un amigo se murió o algo así por el estilo, o su mujer o familia no quiere que monte moto, entonces intenta con un precio bajo, un poco razonable, pero trata de hacer el menor precio posible para que esta persona intente venderte esa moto a un buen precio. Posiblemente lo va a hacer. Ahora, si te dice que se va de viaje y no regresa al país, entonces dale el menor precio posible. Incluso sea arrogante y pide un precio totalmente no razonable. Realmente esta persona es alguien que posiblemente no te quiere decir las causas reales de la moto. En mi opinión, diría yo que evites esta moto, pero puede ser que la moto esté andando bien y simplemente es alguien que le da pereza explicar o decir qué le sucede a la moto o la razón real de venta. Así que tírale el precio por la ventana y compra lo más bajo posible la moto. Ahora, si te das de cuenta que el vendedor en verdad valora su moto, entonces trata de ser razonable y busca un término medio con esta persona. Siempre que compras una moto, trata de comprarla en temporada de lluvia o invierno, antes de que empiece el verano. Y también cuando vayas a comprarla, cómprala más o menos entre noviembre o diciembre, para que puedas decirle que en un mes o dos la moto va a ser un año más vieja y así puedes bajar el precio un poquito más. Ok, entonces, ¿qué hacerle a tu moto después que la compras? De primero diría que un cambio de aceite, bujías y batería. Pruébala bien por unos días y si todo está en orden, listo. Si sientes que realmente quieres dejarla perfecta, diría que antes del mes deberías de hacerle un mantenimiento completo: filtro, aire y aceite, cambio de aceite, bujías, frenos y llantas, obviamente, y muy importante el ajuste de válvulas, que mucha gente nunca hace. Y en algunos casos, bueno, los ajustes de carburación, si tu moto es un poco más antigua o es carburada por algún motivo. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es la mecánica de moto. Aprender de mecánica o conseguirse un buen mecánico. Mira, la mecánica de motos es bien simple, bien sencilla, y si tienes paciencia puedes aprender a arreglar
o a reemplazar cosas en tu moto por ti solo. Hoy en día hay mucha información en internet que te puede ayudar, como este video. También hay libros de servicio para mecánicos de la fábrica. Esto obviamente es una ayuda muy grande. Si no tienes paciencia, como yo, obviamente me consigo un buen mecánico. Si vives en Panamá, te puedo recomendar a mi muy buen amigo Tony Cabaza o Cabacín. Mecánicos como estos son de los mejores que puedes encontrar. Probablemente te van a costar bastante dinero, pero el trabajo que hacen es top nivel. Y esto es muy importante, ya que hay veces que no encuentras solución a un problema y estas personas simplemente muy rápidamente pueden hacer el diagnóstico y te quitan cualquier sentido de preocupaciones con la moto. Así que o aprendes mecánica o consíguete un buen mecánico. Y bueno, aparte de eso, los consejos adicionales y preguntas. Realmente quiero que me hagan cualquier pregunta o algo que tengan en mente en los comentarios y yo te los voy a responder, porque a veces es difícil sacar más contenido y ya creo que el video se está haciendo un poco largo. Así que creo que eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Acuérdense que ahorita mismo también estamos haciendo el mismo video en el canal de Blitz, así que asegúrense de ver el video que tengo en la descripción de Blitz Rider o en las tarjetas, porque este es un tema muy importante para ustedes. Yo quiero realmente que te consigas la mejor moto posible por el costo mejor que puedas y que disfrutes y que te contagies de esta pasión por las motocicletas. Así que si te gustó este video o este video fue de alguna manera buena información para ti o te ayudó de alguna manera, dale like a este video y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Este es fucking Moro. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal. Además, si te gustó este video, dale click en ese like button. Quítate y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.